entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Amada iglesia, muy buenas noches, un abrazo muy especial. Dios les continúe bendiciendo siempre. En Lucas capítulo 1, nosotros estamos revisando este tema de Dios que cambia realidades. Y hoy tenemos la continuidad del pasaje bíblico que tendremos durante todas estas semanas, extractando qué es lo que Dios quiere de poder cambiar nuestra realidad o nuestras realidades, la verdad, porque nosotros somos un conjunto de personas que hacemos parte de un propósito. Y claro que Dios quiere cambiar la realidad de cada una de esas personas que hacen parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia.
Entonces, por favor, vete a Lucas capítulo 1 y vamos a hacer la lectura desde el versículo 1 bajo nuestro lema o nuestro título, Dios que cambia realidades, entendiendo que leemos con la dirección del Espíritu Santo del Señor. Y la pregunta recurrente es: ¿cuál ha sido la prueba más dura que nosotros hemos tenido, que tenemos en este momento y que queremos colocar de pronto en las manos del Señor para que el Señor como que la transforme? ¿Ok? Lucas capítulo 1, versículo 1 dice de la siguiente manera: puesto que ya muchos han intentado poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros son ciertísimas, así como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber entendido perfectamente todas las cosas desde el principio, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas la certeza de las cosas en las cuales has sido instruido. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su esposa era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Y ambos eran justos delante de Dios, andando irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y no tenían hijo, porque Elisabet era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Y aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios en el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte encender el incienso, entrando en el templo del Señor. Versículo 10. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y viéndole se turbó Zacarías y cayó temor sobre él. Mas el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu esposa Elisabet te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante del Señor. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor Dios de ellos, porque Él irá delante de él en el espíritu y en el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos, y de los desobedientes a la sabiduría de los justos, para preparar un pueblo dispuesto para el Señor. Y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi esposa es de edad avanzada. Versículo 19. Y respondiendo el ángel dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y soy enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y he aquí estarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto sea hecho, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se maravillaban de que él se demorase en el templo. Y cuando salió, no les podía hablar, y entendieron que había visto visión en el templo, pues les hablaba por señas y permanecía mudo. Y aconteció que, cumpliéndose los días de su ministerio, se fue a su casa. Y después de aquellos días concibió a su esposa Elisabet, y se encubrió por 5 meses, diciendo: así me ha hecho el Señor en los días que me miró, para quitar mi afrenta entre los hombres. Dios que cambia realidades. Nosotros analizamos 2 puntos de predicación en el tiempo anterior, que fue generar las manifestaciones de Dios. Hablábamos que a través de obedecer, aun cuando no fuera fácil, se generaba una manifestación de Dios. Y lo segundo fue la responsabilidad a través de la cual las manifestaciones de Dios llegaban. Ahí entendimos un poco que lo que Dios pone en nuestra vida no es únicamente para satisfacernos a nosotros, sino literalmente porque tiene un plan. O sea, Dios, cuando concede algo en nuestra vida, no es únicamente para concedernos un capricho o algo que queríamos. Dios lo que pone en nuestra vida literalmente es porque Él tiene un propósito. Que nos ayuda, que nos beneficia, que nos bendice, que nos mejora la vida. Sí. Caso puntual:
¿A Zacarías y Elizabeth la llegada de Juan Bautista les bendijo la vida? Sí, pero lo principal no era quitarle a ellos la esterilidad. Lo principal era reconciliar el corazón de los padres hacia los hijos y abrirle el camino al Señor Jesús. Entonces ahí entendíamos que somos privilegiados porque Dios nos use y nos llame, pero también que tenemos una alta responsabilidad. ¿En qué sentido? En entender que lo que Dios pone en nuestra mano tiene una alta demanda de parte del Señor para saber qué hacemos con esto, ¿ok? Hoy tenemos quizá un único punto de predicación con algo que nos pasa bastante y tenemos que saberlo manejar. El punto de predicación para hoy está en pregunta y es ¿por qué dudas? Literalmente de eso vamos a hablar, de la duda en el ser humano. La duda es algo que siempre va a estar, pero una duda mal trabajada te vuelve una persona desconfiada en el ámbito natural, te vuelve una persona timorata, te vuelve una persona con vacíos, en la parte relacional te vuelve una persona celosa. La duda es algo que yo creo que Dios puso en el ser humano con la intención de llevarnos a otro nivel y despertar en nosotros la intención de indagar un poco más. No para que nuestra confianza sea pervertida, no para que nuestra confianza sea pisoteada, sino que la duda te lleve literalmente a encontrarte hasta con la verdad. Yo no creo que la duda tenga que ser condenada. Yo creo que la duda tiene que ser trabajada. En un punto todos hemos dudado, claro. Pero la pregunta es, ¿por qué nosotros dudamos? Aquí no tiene que ver con el Dios que nosotros tenemos, porque si nosotros somos honestos, la teoría de que Dios va a suplir, la tenemos, de que Dios va a sanar, la tenemos, de que Dios va a hacer provisión, la tenemos, de que Dios te va a dar paz, la tenemos. Pero aún conociendo todas estas cosas de parte de Dios o lo que Él tiene para nosotros, muchas veces en nuestro corazón se mete la duda, porque seguimos enfermos en nuestro cuerpo, pues, porque no llega esa pareja que tanto le estamos pidiendo al Señor, porque seguimos con la deuda, porque sentimos que estamos estancados y no avanzamos. O sea que hay varias cosas que pueden generar dudas en tu vida. O sea, las circunstancias y los motivos pueden ser innumerables. Pero la pregunta que te hace hoy la Biblia es ¿por qué dudas? Vamos a leer en ese punto de predicación que vamos a tener 2 o 3 aplicaciones, 3 versículos que son Lucas capítulo 1 del versículo 18 al 20. Entendiendo que en el versículo 17 y 16 el ángel le está diciendo a Zacarías lo que Dios le mandó a decir del cielo. Porque es que si nosotros no entendemos eso, creemos que la duda es algo que Zacarías como que se inventó. Si nosotros leemos el versículo 16 y el versículo 17, Zacarías lo que está haciendo es dándole la gran promesa de lo que Dios le mandó a decir a ellos como familia. Y aún entendiendo lo que Dios decía, a Zacarías se le mete la duda. Punto de predicación para la noche de hoy. ¿Por qué dudas? Si sabes que Dios está contigo, ¿por qué dudas? Ay, es que yo no sé, es que a otra persona le pasó. Y vamos a revisar todo lo de las circunstancias que están aconteciendo acá. Pero ¿por qué dudas? Es la pregunta. Lucas 1, 18 al 20. Y dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? O sea, literalmente, Zacarías le está diciendo al ángel, pues yo tengo dudas. ¿Y en qué voy a saber? Voy a dar una explicación acá antes de leer los 3 versículos. ¿Te das cuenta que la pregunta de Zacarías no parece una duda? Parece una pregunta. Pero te das cuenta que en el cielo es tipificada como una duda, no como una pregunta. Espero no haberte enredado con el trabalenguas, pero te la repito. Te das cuenta que ¿en qué conoceré esto? Puede ser una pregunta normal. Pero cuando el cielo tiene que responder, le dice, tú no me preguntaste, tú estás dudando. ¿Cuántas de nuestras preguntas con una muy buena intención son temores y dudas que tenemos delante del Señor? Porque, o sea, ¿qué determina que es una duda? El ángel.
Zacarías le dice, ¿en qué conoceré esto? Y para usted y para mí puede ser una pregunta como que, bueno, él está preguntando, normal, no. El ángel dice, porque dudaste, te castigo. Pero yo estaba dudando haciendo una pregunta, según el cielo, sí. Mira, antes de leer los 3 versículos te digo esto referente a las preguntas que muchas veces nosotros le hacemos al Señor. Preguntas que muchas veces tienen que ver como con algo de bondad, entre comillas, pero que están demostrando todo nuestro sinsabor, todo nuestro desasosiego, todo lo que no queremos. Te das cuenta que en un devocional, en oración, y la introducción hagámosla de esta manera para fijar algunas cosas que yo quiero fijar hoy. Bueno, o que el Señor puso en mi corazón para que fijara en tu corazón, es mejor, porque no es mío, esto es de Dios. Cuando vos le decís en oración, ay Señor, pero ¿hasta cuándo? Esa pregunta puede ser muy sutil, pero por debajo de la mesa o por debajo de cuerda le estás diciendo a Dios, o sea, ese como que, ay Señor, pero ¿hasta cuándo? Le estás diciendo, yo creo que ya el tiempo tenía que haber pasado y tú te estás demorando. Dicho en otras palabras, Señor, pero esto ¿por qué me pasa a mí? Directamente le estamos diciendo a Dios, tú te equivocaste, porque yo considero que no me merezco esto que me estás dando a vivir. O sea, lo que te intento decir es que hay frases que nosotros tenemos que al final no son verdad y nos ponen en problemas delante del Señor. Nosotros tenemos unas frases muy de cajón, muy construidas, muy realizadas, y son frases que nos ponen a pelear con Dios. Son frases que en oración pueden sonar muy bonitas, pero son literalmente una pelea tuya en contra de Dios. Y no hay un ser humano que haya peleado con Dios y le haya vencido. Entonces sí creo que ese, Señor, pero ¿hasta cuándo? Señor, ¿será que yo sí me merecía esto? Ay, Señor, pero ¿por qué a mí? Son cosas que parecen ser inofensivas, pero al final le estás diciendo a Dios, tú te equivocaste con lo que me diste a vivir. Por eso la introducción la hago de esta manera. ¿Qué con esas preguntas que tú le haces al Señor? ¿Qué con esas frases de cajón que tú muchas veces dices, pero es como de dientes para afuera? Por no quedar mal, porque se te burlan, porque se te ríen, por no soler parecer tan desesperado o tan desesperada. Entonces manejas un lenguaje que es el lenguaje evangélico regular, ¿no? O sea, tú estás mal, pero te preguntan cómo estás y tienes que decir que estás bien, bendecido, prosperado y en victoria. Pero tu corazón no está así, pero tienes que decirlo porque es lo que la gente pide, que tú respondas. Por ejemplo, tú te quieres casar y te preguntan, hey, pero vos estás orando por tu matrimonio, ¿te querés casar o alguna cosa? No, pues si el Señor quiere, pero mentira, por dentro estás que te mueres por casarte. O sea, lo que te intento decir es que nosotros hemos acuñado una realidad como paralela a nuestra realidad y eso no es adecuado. El que está mal tiene que decir que está mal. El que se quiere casar, tiene que decir que se quiere casar. El que, o sea, no sé, el que tiene un problema, tiene que decir que tiene un problema. Nosotros vivimos en una vida como de apariencia, porque creemos que como tenemos un Dios tan poderoso, decir que estamos mal es como dejarlo a él en vergüenza. Y no. Algunas veces preguntamos unas cosas, como le pasó en este caso puntual a Zacarías, y pensamos que la pregunta de Zacarías es inofensiva, pero Dios literalmente lo castiga y lo deja mudo. Es una pregunta como que, ¿en qué conoceré esto? ¿En serio eso daba para que Dios lo dejara mudo? ¿En serio? Sí. Pero era una pregunta inofensiva, según Zacarías. Pero él por dentro, mira, la reprensión que Dios le da a Zacarías demuestra que tenía un temor, pero pavoroso por dentro. Pero lo puso en forma de pregunta suave. ¿En qué conoceré esto? Eso puede sonar muy amable. Pilas con las preguntas. Tengamos cuidado con lo que le decimos al Señor. Porque algunas veces decirle, Señor, pero ¿por qué a mí? Es tú te equivocaste. Algunas veces diciéndole, Señor, pero ¿hasta cuándo? Es
yo creo que el tiempo ya tenía que haber pasado y tú estás mal, Dios, y yo estoy bien. Es muy en serio lo que te estoy diciendo. ¿Por qué dudas? Único punto de predicación. Lucas 1:18. Y dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi esposa es de edad avanzada. Y respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y soy enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y he aquí, estarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto sea hecho, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. 2 o 3 orientaciones acerca de por qué dudas o cómo la duda puede llegar a dañarte, ¿ok? Lo primero, circunstancias y realidad. La realidad y las circunstancias es lo que hacen que algunas veces venga duda. Claro que sí. El día que nosotros entendamos que nosotros estamos obedeciendo al plan y al propósito del Señor y no a la circunstancia presente que estamos viviendo, el asunto cambia. Voy a irme a otra historia para poderte explicar. Un día Dios se le aparece a Gedeón, más o menos la misma circunstancia, una aparición divina del Señor, y Dios le está diciendo a Gedeón, yo te he elegido para que tú liberes a la nación de Israel. Habiéndole dicho eso, la realidad era que Gedeón estaba escondiendo el trigo en un lagar porque venían los madianitas, creo que era, para poder oprimirlos. Entonces Gedeón estaba guardando el trigo, escondiendo las cosechas, porque venían a saquearlo. Entonces, Dios le está dando y le está diciendo, mira, yo te he escogido para que liberes al pueblo. Pero como la realidad de Gedeón era que estaba escondiendo el trigo en un lagar porque venían los enemigos a saquearlo, él le colocó todas las dudas y todas las talanqueras y todos los problemas. 3 pruebas le puso Gedeón a Dios. Hágame el bendito favor. ¿Por qué? Porque su realidad dictaba algo muy diferente a lo que Dios le estaba diciendo en ese momento. Hay 2 posibilidades para poder escoger. O me quedo con la palabra del Señor o me quedo con mi realidad y mis circunstancias. Y muchas veces mi realidad y mis circunstancias opacan y se ponen encima de lo que Dios te está diciendo. Dios puede tener grandes promesas para tu vida, pero como en ese momento estás muy diferente o estás diametralmente opuesto a lo que Dios está confesando o te manda a decir o lees en la Biblia, pues no crees. Y así nos pasa. Entonces, la circunstancia y la realidad era que él estaba diciendo, yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿Eso era mentira? No. Lo que hay que decirlo, hay que decirlo. Eso no era mentira. Pero, ¿qué es imposible para Dios? En serio, porque el título global de lo que estamos haciendo es un Dios o Dios que cambia realidades. Mira, Génesis 18:4. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Hablando del mismo tiempo, ¿no? Hablando de Sara va a tener un hijo, hablando de Elizabeth era estéril, ¿ok? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, volveré a ti, según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. 90 años. El periodo se había ido hace bajito, 25 o 30 años. Sara va a tener un hijo. 90 años y Sara va a tener un hijo. Sí, Sara va a tener un hijo. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. ¿Naturalmente es posible? No, no hay menstruación. Si no hay menstruación, no hay embarazo. ¿Tiene la fuerza? No. Su organismo, hay algunas cosas en su organismo que se han dañado. Literalmente. Sara está seca por dentro. Y Dios hace reverdecer el vientre de Sara solo por cumplir su promesa. Entonces, claro, o sea, Sara se ríe porque al final de la historia Sara dice, no, pues, hombre, ¿en serio? O sea, al año que viene, Sara dice, yo tengo 89, al año que viene tendré 90. ¿En serio va a tener un hijo a los 90 años? El ángel dijo, sí lo vas a tener. ¿Qué hizo reír a Sara? La edad, las circunstancias, etc, etc, etc. Volvamos al tema. Las circunstancias y la realidad
es lo primero que te hace dudar. O te quedas con tu realidad y las circunstancias que te están rodeando en este momento, o te quedas literalmente con lo que Dios dice que puede hacer. Dios puede cambiar ese dictamen médico. La cosa es que tengas la fe para creer que Él lo puede cambiar. Ustedes saben nosotros en qué estamos como iglesia. Y hablo mucho porque estoy literalmente enamorado del proyecto. Porque sé que el Señor nos lo entregó. Y claro que son desafíos, pero tengo la fe en que Dios va a cumplir. Cuando la duda llega a tu vida, es porque estás basándote más en las circunstancias y en la realidad que estás viviendo, no en lo que la palabra del Señor está confesando o ya confesó hace tiempo atrás. Lo segundo que muestra el por qué dudas es que en la duda Dios sigue siendo Dios, pero tú te haces daño. Mira, es sencillo. Cuando Zacarías duda y hace la pregunta, el ángel, escucha bien esto, el ángel le dice a Zacarías, leamos en el versículo 19, yo soy Gabriel. O sea, ¿Zacarías dudó? Sí. ¿El ángel Gabriel siguió siendo el ángel Gabriel? Sí. ¿Zacarías siguió hablando? No. Porque cuando tú dudas, Gabriel sigue siendo Gabriel, pero tú pagas las consecuencias. No creo que necesite explicarlo más. O sea, cuando Zacarías duda, la afectación no es en el cielo, sino en la tierra. Personifiquemos esto pues y señalémonos a nosotros. Cuando nosotros dudamos, Dios sigue siendo Dios, pero en nosotros sí surten algunos cambios. Claro que sí. Claro que sí. Cuando viene a nosotros la duda, viene alguna consecuencia. Y lo que nosotros no hemos querido entender de esta duda, que no es bien trabajada con Dios, es que nos vamos a hacer daño. Y a mí me aterra, porque el ángel le dice, mira, yo soy Gabriel. Y le dijo quién era su padrino, ¿no? Que estoy delante de Dios. O sea, usted dudó, yo sigo siendo igualito, pero usted va a quedar mudo. O sea que si yo dudo, en el cielo no sigue, o sea, en el cielo no pasa nada, pero en la tierra sí. Mira, la duda te lastima, es lo que intenta decir el texto bíblico. Hay una duda racional, hay una duda natural de que, venga, pero ¿esto por qué? O sea, todos nos hemos hecho la pregunta, pero quedarte en la duda te lastima, porque la duda es, mira, yo creo que la duda es el taller amplio que Satanás tiene en tu mente para empezar a trabajar y sembrar cosas que no son. Y hay gente que por duda ha terminado haciendo cualquier tipo de locura, pero porque dudan literalmente, y la duda te lastima. Entonces, lo más breve de este punto de predicación, en la duda Dios sigue siendo Dios, pero tú te haces daño. Porque si tú no crees o algún tipo de cosa parecida, Dios sigue siendo Dios y el cielo sigue funcionando. Pero tu corazón sí se daña, tu mente sí se daña. Entonces hay que tener cuidado con la duda. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dudamos, los cambios no se generan en Dios. Los cambios que literalmente nos lastiman se generan en nosotros. Y lo tercero que muestra el texto bíblico es que los límites los pone Dios. Sigamos con el hilo conductor. ¿Zacarías dudó? Sí. ¿Dios le puso un castigo? Sí. ¿Dios le quitó el castigo antes a Zacarías o según el tiempo que Dios dijo? Según el tiempo que Dios dijo. Mira, el versículo 20, hablando de que los límites los pone Dios, dice: y he aquí estarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto sea hecho. Hasta el día que esto sea hecho. ¿Tuvo que afrontar la consecuencia? Pues sí. O sea, no sé qué pasó con los días después de que Zacarías quedó mudo, porque en la lectura se entiende que Zacarías tuvo que terminar su oficio y su servicio y después descender a su casa. O sea, Zacarías tuvo que seguir trabajando mudo en el templo.
Es para que usted me entienda, porque pasaron otros días hasta que él terminó el servicio y de ahí sí descendió a su casa. Y por el camino cómo hablaba con la gente. Y en su casa cómo hablaba con su esposa. ¿Tuvo que pagar una consecuencia? Sí. Y yo quiero hablarte un poco aquí de la consecuencia. Mira, lo mejor que le puede pasar al ser humano es no pedirle a Dios que le quite rápido la reprensión que Dios le dio. Claro que sí. En la frase esa de Señor, ¿hasta cuándo? Señor, quítame esta prueba. Señor, esas frases que cuando las hacemos en una oración con un micrófono en la mano suenan tan bonitas, son unas frases que te lastiman tanto. O sea, el límite lo pone el Señor. Porque si Dios desease, si Dios decidiese mejor quitarte lo que estás pasando antes de que eso que estás pasando te madure, te forme y te enseñe, pues Dios terminaría embarrándola. Porque Dios terminaría por misericordia y por conmiseración contigo, quitándote lo que tanto te acongoja, pero tu corazón no se forma y no estás listo. Y Dios, hasta que no cumple contigo una área específica, no te permite pasar a la siguiente. A ver, en el monte Sinaí la nación de Israel recibió las tablas y no podían moverse sin las tablas. Moisés se fue para arriba, el mismo Dios la escribió y Moisés llegó. Moisés se enojó porque habían hecho un becerro de oro o algún visaje así, rompió las tablas. Dios dijo, ay, no es que Moisés la rompió. No, pues vayan hacia Canaán, la tierra prometida, sin las tablas de la ley, que eso por el camino, eso ahí. ¿Así pasó? No, señor. Moisés tuvo que volver arriba otros 40 días y ya Dios no la esculpió con su dedo, sino que le tocó a Moisés escribirla y volvió. Y hasta que no recibieron la ley, no se movieron hacia la conquista. Porque Dios, hasta que no termina en un área de tu vida, no pasa a la siguiente. Ten en cuenta eso acá en tu cabeza. Los límites los pone el Señor. Señor, es que siento que no puedo, quítame la prueba, quítame esto, Señor. Mira, esas oraciones suenan muy bonito. Y usted puede hasta autoconvencerse de que eso es lo ideal, pero no es lo ideal. Las pruebas se soportan hasta que Dios diga que tengamos que pasarlas. O sea, es que la iglesia de ahora, nosotros pues, estamos más acostumbrados a pedirle a Dios que nos quite la prueba, no a pedirle a Dios que nos muestre que nos quiere enseñar con la prueba y con la dificultad que estamos pasando. Sea lo que sea. O sea, nosotros somos más proclives o más propensos a decirle a Dios, ay Señor, siento que no aguanto más, quita esto de mí. No a decirle, Señor, esto que me está pasando, déjalo hasta que yo me instruya en lo que tú me quieres enseñar. ¿Te das cuenta que es diferente? Es la misma situación. Y yo te digo una cosa, el ángel le dice a Zacarías, y esto, o sea, lo de tu falta de habla, pues, porque vas a quedar mudo, se va a quitar hasta el día que esto acontezca. O sea, el límite lo pone Dios en tu duda, en tu proceso, en todo lo que tú quieras. Los límites los pone el Señor, no nosotros. Y ahí es donde se caen todas esas teorías que nos hemos inventado. Y a mí me da pena terminar la predicación de pronto diciéndole esto, pero de pronto a usted le sirva. ¿Te das cuenta que nosotros ahora le ponemos plazos al Señor? Y algunas veces son señales divinas. O sea, los prodigios y las señales están en la Biblia. Yo no voy a pelear con eso. Pero yo creo que la mayoría de veces es un mecanismo del ser humano para intentar presionarle a Dios. Y yo no creo que puedas presionarle a Dios. Señor, si en 3 días no pasa esto, tal cosa. Pero ¿cómo así que tú le pones el límite a Dios? ¿En serio? Algunas veces estos mecanismos sí funcionan, quiero ser claro. Que usted sienta en su mente y en su corazón y que Dios lo ponga como en un reto o en un desafío y usted hasta públicamente diga, si en 5 días no pasa algo, pero que sea movido por el Señor. Pero a mí me late chocolate que la mayor parte del tiempo nosotros queremos como condicionar y manipular lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Ay, Señor, si tú no me respondes tal cosa. Señor, si no me llaman de esa empresa tal cosa. ¿Cómo así? O sea, ahora nosotros ponemos los límites. Ahora nosotros le damos órdenes al Señor.
Ay, Señor, si no hay una respuesta positiva de la carta que yo mandé al gerente, entonces yo renuncio. ¿Por qué? Ah, porque quieres que Dios obedezca tu voluntad, no tú obedecer la voluntad de Él. Mira, cuidado con esos mecanismos. Cuidado porque es muy en serio lo que te estoy diciendo. O sea, nosotros muchas veces limitamos al Señor. Y somos así un poco folclóricos, ¿no? Y eso lo volvemos para el corazón, para relaciones, para tomar decisiones, para yo no sé qué. Y jugamos como al Team Marín de Dopingüe con la voluntad del Señor. Ay, Señor, si en 3 días no pasa esto, Señor, es porque tú me estás queriendo decir que me vaya de la ciudad. O sea, vas a coaccionar entonces a Dios. O sea, si esto no pasa, yo decido tal cosa y tú como Dios te ves obligado a hacer en los plazos que yo te diga, porque si no, yo hago lo que quiera. No, Señor. Perdón, pero ahí nos toca madurar un poco. El límite lo pone el Señor. Claro, el límite lo pone el Señor. Mira, voy a hablarte desde mi corazón sin meterme en la voluntad del Señor, pero es una cosa que someramente todos los que hemos leído la historia del Génesis entendemos que hubiera podido ser diferente, porque es que más o menos por los tiempos que hay, José dura en la casa de Potifar como 1 o 2 años, el resto de la pasó preso. Entonces uno naturalmente puede decir 13 años, de los cuales 2 estuvo con Potifar y con su esposa y los otros 10 y medio o 11 metido en una cárcel. Uno naturalmente puede llegar a decir, hombre, pero a Dios como que se le fue la mano. ¿Por qué Dios no sacaba a José antes? Si lo sacaba antes, cuando el faraón tenga el sueño, no hay quien interprete. Es que es por regla de 3. Bueno, y José tenía que aprender algunas cositas en la cárcel, ¿no? Que eso lo tenemos para otra predicación, pero José tenía que aprender que la autopromoción nunca superará la promoción divina. Sino que usted se queda mucho con él, pero Jehová estaba con José, pero Jehová estaba con José, pero Jehová estaba con José, y usted no entiende que José pide promocionarse. José le dice al copero, hey, haceme el favor ahí, el palancazo, cuando estés delante del rey, háblale de mí para que me saquen de aquí. Y Dios dijo, quiere salir rápido. Muy bonito. 2 años más lo dejó Dios allá. O sea, perdón, pero tengo la mano en la Biblia y te puedo decir esto. José retrasó su salida de la cárcel por intentar salir antes. Eso lo dice la Biblia, no es un invento mío. ¿Recordás que matan al panadero y José le dice al copero, cuando le restituyen sus funciones y sus labores al copero, José le dice, hey, háblale al rey de mi caso para que me saque rápido de la cárcel? Y el día que Faraón tiene el sueño, el copero dice, hasta ahora me acuerdo de mis males. 2 años han pasado desde que había un israelita que yo no sé qué, bueno, lo que sea. ¿Qué te intento decir con esto? José sí la embarró en la cárcel cuando intentó salir antes de que Dios tuviera el plazo. Y Dios lo dejó 2 años más metido allá para que entendiera que era hasta que estuviera formado. Cierro el paréntesis. ¿Qué vas a hacer? ¿En serio? Deja de orar así porque eso no es muy saludable. Si es un movimiento de Dios que Dios te puso en el corazón, hacelo, confesalo con micrófono en mano. Pero si no, una actitud un poco más humilde creo que te favorece más. Señor, cuando tú quieras. Señor, lo que tú digas, porque que ahí no te desesperas. Es muy en serio, en todas las esferas de la vida. Yo puedo hablar con propiedad. Nosotros estamos en un proceso ahora de una compra de un terreno, de una propiedad. Y por el camino, las presiones desde mi mente, desde mi corazón, de algunos hermanos de la propia iglesia, pastor, pero ¿cuándo? ¿Pero qué hubo? ¿Pero aquí? Yo sabía para dónde iba. Que la duda y el desespero no nos lleven a meternos a la loca en cualquier tipo de cosa, sino donde Dios diga que tenemos que meternos. Ese ejemplo que nos está pasando a nosotros como comunidad de fe, ponlo en todo lo que te está pasando en tu vida. No te tienes que dejar presionar. Entonces, ya tienes más años y todos tus primos se casan y todos tus compañeros de colegio se casan y tú sigues soltero y todos con hijos y tú sin hijos. Entonces hay ya como una presión. Entonces cualquier loco, cualquier loca que pase por la esquina, venga y me caso con usted porque tengo una presión. No te dejes presionar. ¿Por qué? O sea, ¿por qué te tienes que dejar presionar? Ay, es que todo el mundo lo... No, señor.
Aquí los límites de tiempo los pone Dios. No los pone ni tu desespero, no los pone ni que es que los demás ya tienen Señor, y es que hasta cuándo Señor, y es que esto no es justo conmigo, y que si en 3 días no me llaman entonces yo me voy, y ¿qué te pasa? Ahí nos toca madurar. 3 aspectos acerca de la duda: circunstancia y la realidad. Circunstancias y tu realidad presente no pueden estar nunca por encima de lo que Dios confesó en su palabra. Lo segundo, en la duda, Dios sigue siendo Dios, pero tú te haces daño. Y lo tercero, los límites referente al tiempo, de la salida, de la llegada, de a qué horas tiene que arribar algo, los pone Dios, no los pones tú. Entonces, a tener paciencia, palabra que no nos gusta y que nos toca aprender de ella. Pero a tener paciencia, porque literalmente los límites los pone el Señor. Deja de andar manipulando al Señor. Bueno, deja de andar creyendo que manipulas al Señor y deja de andarle abriendo puertas al diablo. Porque una cosa que el creyente tiene que entender es que el diablo también escucha nuestras oraciones. O sea, no hay sustento bíblico para poder decir que el diablo nos escucha cuando hablamos por ahí en lenguas. Yo ahí no te puedo decir. Pero de que el diablo escucha audiblemente lo que tú dices, pues el diablo lo escucha. Entonces, si vos sos de esas personas que se desespera y dice, ay, Padre Celestial, si en 5 días no pasa tal cosa, el diablo está escuchando toda esa información y te pone eso en 5 días. Y usted dice, Dios sí me escuchó. Y mentira, fue que el diablo lo puso para que te equivocaras. Deja de andar coaccionando al Señor y las oraciones más humildes te van mejor. Señor, lo que tú dispongas. Señor, como dijo la Virgen María, aquí está la esclava del Señor, hágase conmigo lo que tú desees. Como Pablo, ¿qué tengo que hacer? O sea, ese tipo de oraciones son un poco más bíblicas. Pero esa cosa andarle colocando plazos al Señor, que Señor, si tú no respondes en 3 días, entonces no, deje esa agresividad, hermano, que por ahí de pronto no es. Abro otra vez el paréntesis. Si Dios te invita a hacerlo y es un asunto de Dios, haz lo que Él te respalda. Pero ese cuento andarle como amenazando a Dios, que si no pasa nada en tantos días, entonces Señor, no, papá, yo te garantizo que eso por ahí no es. Pero te lo garantizo, por ahí no es. Que el Señor te bendiga, y hay que entender que la duda tiene que ser no condenada, pero sí trabajada en Dios, porque ante la duda Él sigue siendo Dios y nosotros nos vamos a lastimar. Oramos. Señor, una duda razonable tú nunca la vas a condenar. Una duda que se ponga en ti para encontrar respuesta y llegar a puerto seguro, tú nunca la vas a rechazar. Pero una duda que nos llene de incertidumbres, que nos haga dudar de ti, esa sí que tiene que ser echada fuera de nosotros. Que nosotros entendamos, Padre Celestial, que tú sigues siendo Dios cuando nosotros dudamos, pero que las consecuencias vienen para nosotros. Que nosotros entendamos que día a día tu Espíritu Santo está en la facultad y en la posibilidad de revelarnos todas las cosas. Únicamente hay que tener relación contigo, Padre Celestial, y preguntarte a ti en oración qué quieres que nosotros hagamos. Saca de nosotros, Padre Celestial, lo que está mal, repara lo que tenga que ser corregido y pone en nosotros, Padre Celestial, la capacidad de amarte por encima de nuestras circunstancias y nuestra realidad. Que nuestras circunstancias no nos hagan dudar de ti, sino que tu palabra ponga cimientos tan fuertes en nosotros que sea lo que estemos atravesando, sigamos teniendo la confianza plena en que tú vas a hacer a tu tiempo, porque el límite lo pones tú, no nuestro desespero. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo clamamos y oramos a ti. Amén y amén, Señor. Te bendecimos, Señor. Iglesia, abrazo fraterno. Dios les cuide. Bendiciones.